Creemos que el amor comienza el día que conocemos a alguien especial, pero esa es solo la fachada visible. El verdadero inicio ocurrió mucho antes, cuando éramos niños y dependíamos emocionalmente de otros para sobrevivir. Allí, en ese primer entorno llamado familia, se grabaron las reglas no escritas del amor. No las aprendimos con palabras, sino con experiencias repetidas, cómo nos miraban, cómo respondían a nuestro llanto, cómo se acercaban o se alejaban cuando necesitábamos consuelo. Sin darnos cuenta, nuestro sistema emocional empezó a registrar qué tan seguro era amar y ser amado. La infancia no solo nos dio recuerdos, nos dio un mapa interno que hoy guía cómo nos vinculamos, cómo pedimos afecto y cómo reaccionamos cuando sentimos miedo a perderlo. Si el amor fue impredecible, aprendimos a estar alerta. Si fue distante, aprendimos a no necesitar demasiado. Si fue invasivo, aprendimos a escondernos. Nada de esto fue una elección consciente. Fue adaptación. Fue supervivencia emocional. El niño no decide cómo amar, simplemente hace lo necesario para no perder el vínculo del que depende. Cuando hoy dices siempre atraigo el mismo tipo de pareja o me cuesta confiar, no estás hablando del presente, estás hablando de una memoria emocional antigua que sigue activa. El adulto cree elegir, pero muchas veces es el niño interior quien busca escenarios conocidos. No porque sean sanos, sino porque son familiares. La familiaridad da una ilusión de seguridad, incluso cuando duele. Por eso repetimos historias que juramos no querer repetir. No estamos fallando, estamos siendo leales a un aprendizaje temprano. La familia fue nuestro primer laboratorio del amor. Allí aprendimos si el afecto se gana o se recibe libremente. Si hay que sacrificarse para pertenecer o si se puede ser uno mismo sin miedo al rechazo. Aprendimos si expresar emociones era seguro o peligroso. Y esas conclusiones tempranas se convirtieron en creencias profundas. No soy suficiente, amar es perderse, si necesito, molesto, si no controlo, me abandonan. Estas creencias no se piensan, se sienten, y por eso dirigen nuestras relaciones desde el fondo. Muchos adultos viven intentando resolver en la pareja lo que quedó inconcluso en la infancia. Buscan aprobación, contención, validación o presencia, sin darse cuenta de que esa expectativa no pertenece al presente. La pareja no es el origen del vacío, solo el escenario donde se activa. Cuando el otro no responde como esperamos, el dolor es desproporcionado porque no es solo de hoy. Es la suma de todas las veces que no fuimos vistos, escuchados o sostenidos. Comprender que tu forma de amar nació en tu historia familiar no es para señalar culpables, es para recuperar poder. Porque aquello que fue aprendido puede ser revisado. Lo que fue automático puede volverse consciente. El amor no está roto en ti, está condicionado. Y todo condicionamiento puede transformarse cuando se ilumina. El primer paso no es cambiar de pareja, es mirar hacia atrás con honestidad y compasión. Entender que no amas mal, amas como aprendiste. Y desde ahí, todo puede empezar a cambiar. Antes de aprender a hablar, ya sabíamos amar de una forma muy específica. El apego fue nuestro primer lenguaje emocional, aprendido no a través de explicaciones, sino mediante la experiencia directa con quienes cuidaron de nosotros. Cada vez que lloramos y alguien respondió, o no respondió, nuestro sistema nervioso tomó nota. Cada vez que buscamos cercanía y encontramos presencia, distancia o rechazo, se fue escribiendo una gramática interna sobre cómo funciona el amor. Ese idioma no se olvida, se automatiza. El apego no trata solo de afecto, trata de seguridad. Un niño necesita sentir que el mundo es predecible, que cuando algo duele hay alguien disponible, que sus emociones no son demasiado ni incorrectas. Cuando esa disponibilidad es consistente, se forma una base interna de confianza. El niño aprende que puede explorar, equivocarse y volver. Que amar no implica desaparecer. Pero cuando esa respuesta es inestable, ausente o invasiva, el sistema emocional se adapta para no colapsar. No porque el niño sea débil, sino porque es profundamente inteligente. Algunos aprendieron que para recibir amor había que estar siempre atentos al otro, anticipar estados de ánimo, no molestar. Otros aprendieron que necesitar era peligroso, que era mejor no esperar nada. Y otros crecieron en medio del caos, donde la figura que debía proteger también era fuente de miedo. Cada una de estas experiencias dio origen a formas distintas de vincularse. No como etiquetas, sino como estrategias de supervivencia emocional.
Estrategias que funcionaron en la infancia, pero que hoy pueden estar limitando la intimidad. En la adultez, el apego no desaparece, se activa. Aparece cuando alguien no responde un mensaje, cuando hay distancia emocional, cuando sentimos que el vínculo está en riesgo. En esos momentos no reaccionamos desde la lógica adulta, sino desde la memoria corporal del niño que una vez temió perder el amor. Por eso a veces insistimos, controlamos, huimos o nos desconectamos. No es inmadurez, es un sistema antiguo intentando protegernos de un dolor conocido. El problema no es tener un tipo de apego, el problema es no ser conscientes de él. Cuando no lo vemos, creemos que nuestra forma de amar es como somos, cuando en realidad es como aprendimos a sobrevivir. Entonces repetimos patrones esperando resultados distintos. Buscamos parejas que confirmen lo que ya creemos del amor. Si creemos que amar es luchar, elegimos lucha. Si creemos que amar es esperar, elegimos ausencia. No porque lo queramos, sino porque nos resulta familiar. La conciencia transforma el apego en elección. Cuando reconoces tu idioma emocional, puedes empezar a aprender otro. Uno donde el amor no sea persecución ni huida, sino presencia. Donde la cercanía no active miedo, y la distancia no activa abandono. Entender tu apego no te encasilla, te libera. Te devuelve la posibilidad de amar desde el presente y no desde la herida. Porque el amor adulto no debería ser una repetición del pasado, sino una creación consciente que honra la historia sin quedar atrapada en ella. Hay dolores que no recordamos con claridad, pero que gobiernan silenciosamente nuestra forma de amar. No siempre son grandes traumas visibles, sino ausencias, gestos repetidos, palabras que no llegaron, miradas que faltaron. Estas experiencias tempranas se transformaron en heridas emocionales que no sangran, pero condicionan. No son defectos de carácter, son marcas de adaptación. Cada herida nació en un intento profundo por seguir perteneciendo, por no perder el amor del que dependíamos. Y aunque hoy se manifiesten como patrones relacionales, su origen es mucho más antiguo. La herida del rechazo aparece cuando el niño siente que no es bienvenido tal como es. Aprende a retirarse, a no mostrarse del todo, a esconder partes de sí para no incomodar. En la adultez, esta herida puede traducirse en miedo a la intimidad, en una tendencia a alejarse justo cuando el vínculo se profundiza. No porque no se desee amor, sino porque el cuerpo recuerda que mostrarse fue peligroso. Entonces se ama desde la distancia, desde la autosuficiencia aparente, desde la huida emocional. La herida del abandono nace cuando la presencia fue inestable. Cuando el amor estuvo, pero no siempre. El niño aprende a aferrarse, a vigilar, a temer la pérdida incluso antes de que ocurra. En la adultez, esta herida se expresa como ansiedad, necesidad constante de confirmación, miedo a estar solo. El otro se vuelve el centro, y la relación, una fuente de seguridad frágil. No se ama al otro tal como es, se lo necesita para calmar un vacío antiguo que nunca tuvo nombre. La herida de la humillación se forma cuando el niño siente que sus emociones, su cuerpo o sus necesidades fueron ridiculizadas o invalidadas. Aprende a cargarse de culpa, a soportar más de lo que le corresponde, a sacrificarse para merecer afecto. En la vida adulta, esta herida puede llevar a relaciones donde se tolera el maltrato emocional, donde se prioriza al otro constantemente, donde el amor se confunde con aguantar. El sufrimiento se normaliza porque fue conocido desde temprano. La herida de la traición aparece cuando la confianza se rompió en etapas tempranas. Promesas incumplidas, roles invertidos, adultos poco confiables. El niño aprende que amar implica estar alerta, controlar, no depender. En la adultez, esta herida se traduce en necesidad de control, dificultad para delegar, miedo a entregarse. Se ama con desconfianza, se protege el corazón con rigidez. El problema no es la fuerza, es la imposibilidad de soltar sin sentir peligro. La herida de la injusticia surge cuando el amor estuvo condicionado al desempeño, a la exigencia, a la perfección. El niño aprende que sentir es debilidad y que el valor está en hacer, no en ser. En la adultez, esta herida se manifiesta como rigidez emocional, autoexigencia extrema y dificultad para conectar con la vulnerabilidad. Se ama desde la corrección, no desde la ternura. Se busca justicia donde en realidad faltó comprensión. Estas heridas no actúan solas, se combinan, se activan y se refuerzan en la intimidad. La pareja no las crea, las despierta.
Por eso el dolor relacional suele ser tan intenso. No es nuevo, es antiguo. Reconocer estas heridas no es etiquetarse, es comprenderse. Porque cuando sabes desde dónde amas, dejas de castigarte por reaccionar como reaccionas. Y ese entendimiento abre la puerta a algo nuevo. Amar no desde la herida, sino desde la conciencia. Y ahí, el amor deja de ser repetición y empieza a ser elección. Nadie nace con una máscara. Nos la ponemos cuando ser nosotros mismos no fue suficiente para sentirnos a salvo. Cada máscara emocional fue una respuesta inteligente a un entorno que no supo sostenernos como necesitábamos. No son mentiras, son estrategias. El problema no es haberlas creado. El problema es seguir usándolas cuando ya no son necesarias. En la adultez, estas máscaras se confunden con nuestra identidad, y desde ahí intentamos amar, sin darnos cuenta de que no lo hacemos desde lo que somos, sino desde lo que aprendimos a mostrar. La máscara de la huida aparece cuando el contacto emocional fue vivido como peligro. El niño aprende a desconectarse, a no necesitar, a retirarse antes de ser herido. En la adultez, esta persona puede parecer independiente, fría o distante, pero en el fondo hay un miedo profundo a ser visto. En las relaciones, se activa cuando el vínculo se vuelve íntimo. Justo cuando el amor podría profundizarse, aparece la necesidad de espacio, de silencio, de escape. No es falta de amor, es miedo a revivir el rechazo. La máscara de la dependencia surge cuando el amor fue inestable. El niño aprende que necesita al otro para sentirse seguro, y que perderlo sería devastador. En la adultez, esta máscara se expresa como fusión emocional, dificultad para estar solo, miedo constante a la pérdida. La relación se convierte en el eje de la identidad. Se ama con intensidad, pero también con angustia. El otro no es compañero, es sostén. Y cuando el sostén tiembla, todo el mundo interno se desmorona. La máscara del masoquismo se forma cuando el niño aprendió que amar implicaba soportar, que sus necesidades no importaban tanto como las de los demás. En la adultez, esta persona suele atraer relaciones donde da más de lo que recibe, donde se responsabiliza por el bienestar del otro, incluso a costa del propio. Se confunde el amor con sacrificio y el sufrimiento con compromiso. Decir no genera culpa, porque en el pasado decir sí fue la forma de pertenecer. La máscara del control aparece cuando la confianza fue traicionada. El niño aprende que no puede relajarse, que debe anticiparse, dirigir, protegerse. En la adultez, esta máscara se manifiesta como necesidad de tener todo bajo control, dificultad para delegar y para confiar en el otro. En la pareja, se traduce en celos, exigencias, rigidez. El control no busca dominar, busca no volver a ser herido. Pero paradójicamente, termina asfixiando el vínculo que intenta proteger. La máscara de la rigidez nace en entornos donde el amor estuvo condicionado al desempeño. El niño aprende a ser fuerte, correcto, impecable. Las emociones se reprimen, la vulnerabilidad se esconde. En la adultez, esta persona puede parecer estable y responsable, pero le cuesta profundamente conectar con la ternura. Ama desde la estructura, no desde el sentir. Y cuando el vínculo exige flexibilidad emocional, aparece la incomodidad, la crítica, el distanciamiento. Las máscaras no son el enemigo. Fueron necesarias. Pero amar desde ellas limita la intimidad real. La verdadera sanación no consiste en quitarlas de golpe, sino en agradecerlas y permitirnos, poco a poco, mostrarnos sin ellas. Cuando dejamos de amar para sobrevivir y empezamos a amar para compartir, algo profundo cambia. El vínculo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de encuentro. Y eso solo es posible cuando reconocemos quiénes somos debajo de la protección. Muchas de las decisiones que tomamos en el amor no nacen en el presente, sino en acuerdos silenciosos que hicimos sin saberlo con nuestra familia. Son lealtades invisibles, compromisos emocionales profundos que buscan mantenernos conectados al sistema familiar, incluso a costa de nuestro bienestar. No se formaron con palabras, sino con emociones, con el dolor no expresado de nuestros padres, con los sacrificios no reconocidos, con las historias que quedaron inconclusas. Amar, entonces, se convierte en una forma de pertenecer, no necesariamente de ser feliz. Un niño percibe mucho más de lo que se dice. Percibe tensiones, duelos no resueltos, frustraciones ocultas. Y desde ese lugar, puede asumir roles emocionales que no le corresponden.
Puede decidir inconscientemente no ser más feliz que su madre, no tener una relación más plena que la de sus padres, no abandonar el sufrimiento que fue normalizado en su familia. No por castigo, sino por amor. Porque mejorar puede sentirse como traición cuando el dolor fue compartido como identidad. Estas lealtades se manifiestan en patrones repetidos. Personas que eligen parejas emocionalmente indisponibles, como lo fue uno de sus progenitores. O que sostienen relaciones conflictivas porque el amor siempre fue así. Otros sienten culpa cuando algo funciona bien, como si la calma fuera sospechosa. El sistema familiar busca equilibrio, y a veces ese equilibrio está construido sobre el sacrificio. Entonces, cuando alguien intenta salirse del guión, aparece el miedo, la culpa o el autosabotaje. Los contratos inconscientes también pueden ser de compensación. Hijos que intentan sanar el dolor de un padre eligiendo parejas que necesitan ser rescatadas. Hijas que cargan con el peso emocional de la familia y luego reproducen ese rol en la pareja. Se ama desde la responsabilidad, no desde el deseo. Se confunde amor con deber. Y el vínculo se transforma en una extensión del sistema familiar, no en un espacio nuevo. Lo más complejo de estas lealtades es que no se sienten como imposiciones, sino como elecciones propias. Creemos que así somos, sin ver que estamos obedeciendo mandatos antiguos. Mandatos como no confíes, no dependas, el amor duele, mejor aguantar que quedarse solo. Estas frases no siempre se dijeron, pero se vivieron. Y lo vivido deja huella. Romper una lealtad invisible no significa romper con la familia. Significa honrar la historia sin repetirla. Agradecer lo que fue, pero elegir algo distinto. Cuando tomas conciencia de estos contratos, puedes decidir si aún quieres firmarlos. Y esa decisión es profundamente liberadora. Porque amar no debería ser un acto de compensación ni de sacrificio heredado. El amor adulto comienza cuando te permites ser fiel a ti sin dejar de amar a quienes vinieron antes. Y en ese punto, el vínculo deja de cargar con el pasado y empieza, por fin, a pertenecer al presente. Elegir pareja rara vez es un acto completamente consciente. Aunque creemos que nos guía la atracción, la compatibilidad o los valores compartidos, en un nivel más profundo muchas elecciones están dirigidas por la memoria emocional. La pareja se convierte en un escenario donde el sistema interno intenta repetir lo conocido, o en el mejor de los casos, reparar lo que quedó inconcluso. No elegimos desde la mente adulta, elegimos desde una emoción antigua que busca resolución. Y por eso, a veces, elegimos a quien más activa nuestras heridas. La repetición ocurre cuando buscamos vínculos que confirman lo que aprendimos sobre el amor. Si crecimos con distancia emocional, podemos sentir una atracción intensa por personas indisponibles. Si el amor fue caótico, la calma puede parecernos aburrida. El cuerpo reconoce lo familiar antes que lo sano. No porque quiera sufrir, sino porque lo familiar reduce la incertidumbre. La mente puede querer algo distinto, pero el sistema nervioso busca lo que ya conoce. Así, una y otra vez, nos encontramos viviendo historias distintas con el mismo guión emocional. La reparación, en cambio, es el intento inconsciente de cambiar el final. Elegimos a alguien parecido a la figura que nos hirió, pero con la esperanza de que esta vez sea diferente. Buscamos que nos elijan, que se queden, que nos vean. No para vivir el presente, sino para sanar el pasado. El problema es que ninguna pareja puede ocupar el lugar de lo que faltó en la infancia. Esa expectativa invisible genera presión, frustración y dependencia. El otro no entiende por qué nunca es suficiente, y quien espera, no entiende por qué sigue sintiendo vacío. En ambos casos, la pareja carga con una misión que no le corresponde. O confirma una herida o intenta curarla. Y cuando eso ocurre, el vínculo deja de ser un encuentro entre dos adultos y se convierte en una dinámica infantil. Aparecen los reclamos desproporcionados, el miedo al abandono, la necesidad de control o la huida emocional. No estamos reaccionando a la persona frente a nosotros, estamos reaccionando a una historia antigua que se activó. El verdadero cambio ocurre cuando dejamos de usar la relación como escenario terapéutico inconsciente. Cuando reconocemos que el pasado no puede repararse repitiéndolo, ni sanarse exigiendo al otro lo que no puede dar. Sanar implica asumir la responsabilidad emocional de nuestra historia. Mirar con honestidad qué estamos buscando realmente cuando elegimos. Preguntarnos si queremos compañía o validación, presencia o reparación.
Cuando la elección deja de ser automática y se vuelve consciente, algo se ordena internamente. Empezamos a elegir desde el presente, no desde la carencia. Desde el deseo, no desde la herida. La pareja deja de ser un campo de batalla emocional y se transforma en un espacio de crecimiento mutuo. Amar deja de ser una repetición dolorosa o un intento desesperado de reparación, y comienza a ser un acto libre. Y esa libertad es el primer signo de que el amor ya no está dirigido por la infancia, sino sostenido por la conciencia adulta. Uno de los mayores desafíos en las relaciones adultas no es amar, sino hacerlo sin desaparecer en el otro. La diferenciación del self es la capacidad de mantener la propia identidad emocional mientras se permanece en vínculo. No se trata de frialdad ni de distancia, sino de equilibrio interno. De poder estar cerca sin fusionarse y separarse sin sentir abandono. Esta capacidad no se construye de adulto, se empieza a formar en la familia, observando cómo se gestionaban las emociones, los conflictos y los desacuerdos. En familias donde la emoción dominaba el ambiente, muchos niños aprendieron a adaptarse para no generar conflicto. Se fusionaron emocionalmente con los estados de ánimo del sistema. Si mamá estaba mal, ellos estaban mal. Si había tensión, se callaban. En la adultez, esta fusión se traduce en dificultad para sostener opiniones propias, miedo a decepcionar, necesidad constante de aprobación. Amar se vuelve un acto de adaptación permanente, donde el yo se diluye para mantener la conexión. En el extremo opuesto, hay familias donde la emoción fue negada o reprimida. El mensaje implícito era que sentir era peligroso o innecesario. Allí, algunos niños aprendieron a cortar emocionalmente, a desconectarse para no sentir. En la adultez, esta estrategia se manifiesta como evitación emocional, dificultad para hablar de lo que duele, tendencia a retirarse cuando el vínculo exige profundidad. La independencia se confunde con fortaleza, pero en realidad es una defensa contra la vulnerabilidad. La falta de diferenciación genera relaciones intensas pero inestables, o vínculos distantes pero aparentemente tranquilos. En ambos casos, el problema no es el amor, sino la incapacidad de sostenerlo sin perder el equilibrio interno. Cuando no hay diferenciación, el conflicto se vive como amenaza. Una discusión se siente como posible ruptura. Un desacuerdo, como rechazo. Entonces se reacciona con ataque, huida o sumisión. Desarrollar diferenciación implica aprender a regular las propias emociones sin responsabilizar al otro de ellas. Implica poder decir esto es mío y esto es tuyo. Poder amar sin exigir que el otro calme mis miedos infantiles. Poder sostener una conversación incómoda sin colapsar. Es un proceso lento, profundo y consciente. No se trata de cambiar al otro, sino de fortalecerse internamente. Cuando la diferenciación aumenta, el amor se vuelve más libre. Ya no se necesita controlar ni adaptarse en exceso. La relación deja de ser una extensión de la familia de origen y se convierte en un vínculo entre dos adultos completos. Amar sin perderte no significa amar menos, significa amar mejor. Desde un lugar donde la conexión no depende del sacrificio del yo, sino de la presencia auténtica. Y en ese punto, el amor deja de ser una fuente de ansiedad y se transforma en un espacio de crecimiento compartido. El lugar que ocupaste dentro de tu familia no fue casual. Cada sistema familiar organiza sus roles de forma inconsciente para mantener el equilibrio. Algunos hijos cargan con responsabilidades tempranas, otros aprenden a pasar desapercibidos, algunos se convierten en mediadores, otros en rebeldes. Estos roles no solo definen la infancia, también se trasladan silenciosamente a las relaciones adultas. Sin darnos cuenta, seguimos actuando desde el personaje que una vez nos permitió pertenecer. Quien fue el responsable suele convertirse en la pareja que sostiene, organiza y resuelve. Le cuesta pedir ayuda, se siente valioso cuando es necesario, y confunde amor con utilidad. En la intimidad, puede atraer personas que necesitan ser cuidadas, reforzando así un rol conocido. No porque quiera cargar, sino porque ese lugar le resulta familiar y seguro. Amar desde ahí puede generar agotamiento y resentimiento, pero salir de ese rol puede activar culpa. Quien fue el invisible aprendió que el amor no siempre llega, que hay que adaptarse, esperar, no molestar. En la pareja, este rol se traduce en dificultad para expresar necesidades, miedo al conflicto y tendencia a elegir personas dominantes o emocionalmente ausentes. Se ama en silencio, esperando ser visto. Pero cuando no ocurre, el dolor se vive en soledad,
como en la infancia. El patrón no es falta de deseo, es una herida de no haber sido prioridad. El hijo mediador suele convertirse en la pareja que evita el conflicto a toda costa. Escucha, comprende, cede. Mantiene la paz incluso cuando se traiciona a sí mismo. En la relación, puede sentirse atrapado entre sus propias necesidades y las del otro, sin saber cómo elegir. El amor se vuelve negociación constante, y el deseo queda relegado. Decir lo que quiere se siente peligroso, porque en su historia el conflicto siempre tuvo consecuencias. El rebelde, por su parte, aprendió que la forma de existir era oponiéndose. En la adultez, puede buscar relaciones intensas, inestables, donde la lucha reemplaza a la intimidad. El conflicto se vuelve una forma de conexión. Cuando todo está bien, aparece el vacío. El caos es conocido, la calma no. Amar desde este rol genera vínculos apasionados pero difíciles de sostener. Incluso el hijo menor o el único desarrollan estrategias particulares: dependencia, búsqueda de protección o dificultad para asumir compromiso. Ninguno de estos roles es un error. Fueron adaptaciones necesarias. Pero cuando se trasladan sin conciencia a la pareja, limitan la posibilidad de un vínculo adulto y equilibrado. Reconocer el rol que repetimos no es para juzgarnos, es para liberarnos. Cuando dejamos de actuar desde el lugar que ocupamos en nuestra familia, empezamos a elegir quién queremos ser en el amor. Y ese acto, aunque desafiante, abre la puerta a relaciones más auténticas, donde no necesitamos cumplir un papel para ser amados. Porque el amor adulto no necesita personajes, necesita presencia. En muchas relaciones no vemos al otro tal como es, sino a través del filtro de nuestras carencias más antiguas. A esto se le llama proyección: colocar en la pareja expectativas, necesidades y deseos que no pudieron ser satisfechos en la infancia. Sin darnos cuenta, buscamos en el otro a la madre, al padre o al cuidador que no estuvo disponible emocionalmente. No es una fantasía consciente, es una necesidad profunda que intenta completarse. Y cuando esa expectativa no se cumple, el dolor es intenso y desproporcionado. La proyección convierte al vínculo en un escenario cargado de exigencias invisibles. Esperamos que el otro nos calme, nos elija siempre, nos priorice, nos valide. No como un adulto que comparte, sino como un niño que necesita. Entonces, cualquier distancia se siente como abandono, cualquier límite como rechazo, cualquier desacuerdo como falta de amor. La pareja no entiende por qué una situación pequeña genera una reacción tan grande. Y quien proyecta, no entiende por qué duele tanto. Muchas discusiones de pareja no son sobre lo que se dice, sino sobre lo que se activa. No discutimos por el presente, sino por el pasado que se despierta. Cuando reclamamos "nunca estás", tal vez estamos hablando de alguien que nunca estuvo antes. Cuando exigimos atención constante, quizá estamos intentando llenar un vacío antiguo. El problema es que ninguna pareja puede reparar una herida que no le pertenece. Y cuando lo intenta, se desgasta. La proyección también idealiza. A veces colocamos en el otro la imagen de alguien que nos salvará, que nos dará todo lo que faltó. Al inicio, esa idealización genera intensidad, fusión, sensación de completud. Pero con el tiempo, la realidad aparece. El otro falla, se equivoca, es humano. Y entonces la caída es dura. La decepción no es solo por el presente, es por la promesa inconsciente de reparación que no se cumplió. Salir de la proyección implica un acto profundo de responsabilidad emocional. Reconocer que lo que busco no es solo amor de pareja, sino sanación personal. Implica diferenciar: esto que duele es mío, viene de mi historia. El otro no es culpable de no llenar un vacío que no creó. Este reconocimiento no quita el dolor, pero lo ordena. Devuelve al vínculo su lugar real. Cuando dejamos de proyectar, empezamos a ver al otro con mayor claridad. Ya no como salvador ni como amenaza, sino como compañero. El amor se vuelve más real, menos idealizado, pero también más estable. Ya no exigimos que el otro nos complete, sino que nos acompañe. Y desde ese lugar, la relación deja de ser una búsqueda desesperada de lo que faltó y se transforma en un encuentro consciente entre dos historias distintas. Reconocer la proyección es un punto de inflexión. Porque ahí entendemos que el vacío no se llena afuera, se escucha adentro. Y cuando dejamos de pedirle al otro que sane nuestro pasado, el amor deja de cargar con una misión imposible y empieza, por fin, a respirar.
Nuestra forma de amar puede entenderse como un edificio construido por etapas. Cada piso representa un momento del desarrollo emocional, y cuando alguno no se consolidó, la estructura completa se resiente. En la base está el niño, que necesitaba seguridad, cuidado y pertenencia. Si en ese nivel hubo miedo, abandono o rechazo, el edificio se construyó sobre cimientos inestables. El adulto que ama desde ahí suele buscar seguridad constante, temer la pérdida o sentirse insuficiente, sin entender por qué el amor nunca se siente del todo seguro. El segundo nivel es el adolescente emocional, donde debimos aprender a sentir, a desear, a diferenciarnos sin perder el vínculo. Si en esta etapa no hubo permiso para expresar emociones o para explorar la identidad, el amor adulto se vuelve conflictivo. Aparecen relaciones intensas, impulsivas o caóticas, donde el drama reemplaza a la intimidad. Se ama desde la reactividad, no desde la elección. Cada conflicto revive una lucha antigua por ser visto y validado. El tercer nivel corresponde al adulto joven, donde se integran responsabilidad y deseo. Aquí aprendemos a construir vínculos equilibrados, a comprometernos sin perdernos. Cuando este piso no se desarrolló, la persona puede sentirse atrapada entre la dependencia y la huida. Quiere amor, pero le teme. Desea cercanía, pero no sabe sostenerla. Las relaciones se vuelven inestables porque el edificio emocional aún no soporta el peso del compromiso. El último nivel es la conciencia, donde podemos observarnos, regularnos y elegir. No todos llegan a este piso de forma natural. Se construye con reflexión, terapia, experiencia y valentía emocional. Aquí el amor deja de ser reacción y se vuelve decisión. No desaparecen las heridas, pero dejan de dirigir. La persona puede mirar su historia sin quedar atrapada en ella. Identificar en qué piso quedó detenido tu desarrollo no es una condena, es una brújula. No se trata de culpar al pasado, sino de comprender qué partes necesitan atención hoy. El amor adulto no exige perfección, exige conciencia. Y cuando fortaleces el edificio desde adentro, las relaciones dejan de tambalear. Ya no amas desde el miedo del niño, ni desde la impulsividad del adolescente, sino desde un adulto que puede sostener, elegir y crear algo nuevo. Sanar no significa señalar a la familia como culpable, ni negar el dolor vivido. Sanar es comprender. Es mirar la historia con honestidad y ternura, reconociendo que todos hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Culpar mantiene el vínculo atado al pasado. Comprender lo transforma. Cuando dejamos de luchar contra lo que fue, empezamos a liberar energía para construir lo que puede ser. Muchos adultos se quedan atrapados entre dos extremos, justificar todo o condenarlo todo. Ambos impiden sanar. La conciencia aparece cuando podemos decir, esto me dolió, y aún así, no necesito cargarlo más. Sanar implica responsabilizarse de la herida sin responsabilizar al otro de curarla. Significa dejar de exigirle a la pareja que repare lo que ocurrió antes de que llegara. Cuando la historia se convierte en conciencia, el amor cambia de forma. Ya no elegimos desde la carencia, sino desde el deseo. Ya no reaccionamos automáticamente, sino que respondemos con mayor presencia. El pasado deja de dirigir y pasa a enseñar. Cada vínculo se convierte en una oportunidad de practicar algo nuevo. Límites, expresión emocional, calma, autenticidad. La verdadera sanación no elimina el dolor, lo integra. Nos permite amar sin repetir, conectar sin perdernos, comprometernos sin miedo. Y sobre todo, nos devuelve la capacidad de elegir. Elegir cómo amar, a quién amar y desde dónde hacerlo. Ese es el acto más profundo de libertad emocional. Si algo de esta historia te recordó a ti, no es casualidad. Significa que estás listo para mirar tu forma de amar con más conciencia. Y si este contenido te ayudó a comprenderte un poco más, te invito a darle like y suscribirte. Porque sanar no es un destino, es un camino. Y recorrerlo acompañado, lo hace más humano, más posible y profundamente transformador.